días. Iniciamos la conferencia del Ministerio de Salud de este día, miércoles 14 de abril. Hasta el día de hoy hemos confirmado 291.054 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 245.181. Lamentablemente han fallecido 7.472 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.57%. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de casos confirmados por día, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado. Y como se ve con claridad y venimos mostrando estas últimas conferencias, ha habido un aumento muy acelerado y muy significativo, y si lo miran bien en detalle, sobre todo en la semana posterior a Semana Santa, que es el grupo de los 5 días de semana muy altos que están allí a la vista. El mismo dato se puede ver con toda claridad cuando uno, en vez de poner los datos del día por día, lo que hace lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días, los datos de un día determinado, los 6 días previos, y tomando un promedio de los 7 para evitar los picos de la semana y los valles del fin de semana, se ve con toda claridad el mismo fenómeno, que a partir de los últimos 10 días ha ido aumentando sistemáticamente de manera muy acelerada los casos en la ciudad, alcanzando una media móvil muy por arriba de los valores que hemos sabido tener en los eventos previos, ¿no? Tanto allí en agosto como en enero. Aquí ordenamos la información mostrando la cantidad real de casos de cada década de la vida. La altura de la barra es la cantidad de personas de esa década de la vida que se ha enfermado. Como siempre mostramos, fíjense que las 4 barras del centro, que son de 20 a 60 años, explican la enorme mayoría de los enfermos, sobre todo en esta última ola. Ese componente es extremadamente marcado. Y luego ustedes pueden ver debajo, en la curva verde, lo que se llama la letalidad específica. Es decir, para cada grupo etario de 10 años, para cada barra, cuántas personas fallecen sobre la cantidad de personas que se enferman de esa misma barra. Y ven allí con toda claridad que es un poco la explicación más contundente de por qué el plan de vacunación tiene el orden que tiene. Fíjense que la edad es la variable independiente que más predice tener una enfermedad grave, requerir terapia intensiva e incluso potencialmente fallecer. Fíjense que a partir de los 60 años, el 4.6% de los que se han enfermado han fallecido. De 70 a 79 años ese número pasa de 4.6 a 13.2 y por arriba de 80 años de 13.3 pasa a 27.76, es decir, que prácticamente en cada una de las barras el aumento es realmente muy significativo. Hasta el día de hoy hemos testeado más de 2 millones de personas en la ciudad, alcanzamos el valor de 2.072.047. Buena parte de ellos, 61%, son ciudadanos porteños, la otra parte son ciudadanos del conurbano bonaerense. Nuestra tasa de positividad está en el 19% y hemos alcanzado un testeo cada 100.000 habitantes en la ciudad de 41.266. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 415.526 personas, de las cuales 53.093 dieron como resultado positivo. Seguimos en los 28 centros de testeo Detectar, que los pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar. Y seguimos insistiendo en la importancia de que toda persona con un contacto positivo se acerque a estos dispositivos. Y también recordamos que la Rural y el Centro de Costa Salguero han quedado, después de utilizarlos principalmente para el testeo de turistas, han quedado abiertos para la posibilidad de que cualquier persona asintomática que haya tenido contacto con un positivo se acerque también, reserve su turno. Es muy fácil, telefónicamente puede reservar el turno y lo testeamos rápidamente. Así dejamos los dispositivos de los hospitales, las unidades febriles de urgencias, destinadas a aquellas personas sintomáticas que requieran algún apoyo de estudios diagnósticos complementarios para determinar su característica de la enfermedad y disponer de estos dispositivos para aquella persona asintomática que rápidamente se puede testear.
En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado hasta el momento 19.774 casos, de los cuales 18.096 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 302 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.53. En el día de ayer se han reportado 33 casos y hemos reforzado todo el testeo con la llegada a domicilios, con los promotores de salud en cada uno de estos barrios, para que todas las personas que tengan síntomas o hayan tenido contacto también tengan la posibilidad de testearse. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. En los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires continuamos con la estrategia de búsqueda activa frente a un caso confirmado de coronavirus dentro de la institución. A través de la misma ya hemos realizado 41.945 hisopados. Esto quiere decir que varias veces hemos tenido que hisopar a una misma persona. A través de esta estrategia diagnosticamos 5.979 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 4.765. Y lamentablemente han fallecido en este grupo etario y poblacional 1.126 personas. Fernán continúa con vacunas. Gracias, Paula. Bueno, como siempre empezamos el informe de vacunación COVID con los grupos y el orden que los grupos están en el plan estratégico del Ministerio de Salud de la Nación y que lo hemos tomado como guía en la implementación del plan estratégico local. Recuerdan ustedes, el grupo 1 son trabajadores de la salud, el grupo 2 son adultos mayores de 70 años, nosotros los hemos dividido en dos subgrupos por razones de la cantidad de personas que hay en la ciudad con esta edad. El grupo 13 son personas de 60 a 69 años, que son los que iniciarán su proceso de vacunación cuando terminemos con los mayores de 70. El grupo 4 es el personal estratégico. El grupo 5 son las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes. Y el grupo 6 son los otros grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy, en grandes números en la Ciudad de Buenos Aires, hemos recibido 608.100 dosis de la vacuna. De esas 608.100 dosis de vacuna, de los 3 tipos de vacunas que hemos recibido, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy aplicamos 560.005. Eso hace un 89.4% de todas las vacunas que ya hemos recibido, la hemos aplicado. En los próximos 4 días tenemos los turnos para esas 50.000 vacunas que aún tenemos distribuidos por los diferentes centros de vacunación. En cuanto a la cantidad de personas, ya no de vacunas, porque hay vacunas que se le da 2 vacunas a una misma persona, ¿no es cierto? En relación a la cantidad de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna en la Ciudad de Buenos Aires, hemos alcanzado los 470.687 personas con al menos una dosis. Eso significa que si uno toma toda la población de riesgo de estos 6 grupos que acabo de mostrarles, el 39,22% de ellos ya han recibido al menos una dosis. Y esto es muy importante porque es una proporción significativa que además tenemos que intensificarla en las próximas semanas, ¿no es cierto? Pero el 39% de las personas de riesgo de la ciudad ya han recibido al menos una dosis, lo que hace que el 15,69% de toda la población de la ciudad ya ha recibido al menos una dosis. Estos son números muy significativos, se han acelerado mucho en los últimos 10 días y esperamos poder recibir la provisión de vacunas en el volumen que necesitamos para poder mantener este ritmo de vacunación que estamos teniendo. En cuanto al personal de salud, que es el grupo 1, hemos vacunado 174.766 personas con al menos una dosis. Y 88.728 de estas 174.000 ya han recibido las 2 dosis. Eso hace una totalidad de aplicaciones en el personal de salud de 263.494 aplicaciones. En cuanto a las residencias y hogares de la tercera edad, nosotros ya hemos vacunado 13.608 personas con 8 equipos móviles. Hemos alcanzado a la vacunación a la totalidad de las residencias, son 498 en la Ciudad de Buenos Aires, de manera que es un ciclo que ya hemos podido completar. Y por supuesto que si alguna persona de la que no ha querido vacunarse cambia de opinión, no tiene más que hacérnoslo saber y nosotros daremos una segunda vuelta al respecto.
Para el grupo 2, que es mayores de 70 años, hasta ahora, con el primer componente, hemos logrado vacunar 267.042 personas, mayores de 70, entre los grupos de mayores de 80, que ya hemos prácticamente completado, y mayores de 70, que estamos muy avanzados para completar. Nos quedan aún unas 40.000 personas empadronadas que han declarado su voluntad de vacunarse y no le hemos aún dado un turno. Y esas personas empadronadas, en la medida que vengan nuevos cargamentos la semana que viene, seguramente lo podremos completar. Al día de hoy tenemos para llegar a los que ya estaban empadronados y ya les hemos dado turno, tenemos para completar todos los días de esta semana para poder seguir vacunando al grupo de 70 a 74 años. El día de ayer se lanzó en todo el país la campaña de vacunación antigripal. Este va a ser una campaña con turnos similar a la inscripción que hemos hecho con COVID. Como una excepción lo vamos a hacer de esta manera este año, fundamentalmente porque la vacunación antigripal este año en particular requiere una coordinación muy especial con la vacunación de COVID. Ustedes saben que la antigripal hay que distanciarla en el tiempo, al menos 15 días entre cualquiera de las vacunas, primera dosis o segunda dosis de COVID y la vacuna antigripal. Esas 3 vacunas tienen que tener siempre 15 días entre sí como mínimo, con lo cual hay alguna coordinación que hay que hacer y nosotros vamos a disponer un sistema de vacunación muy especial que ahora vamos a comentar, pero básicamente esta campaña está orientada, como ya todos los años lo hacemos, a adultos mayores de 65 años, niños y niñas entre 6 meses y 2 años de edad, a las embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, y a las personas entre 2 y 64 años que tengan alguna enfermedad acompañante. Este es el grupo que debe vacunarse para la gripe. Es muy importante que hagamos la campaña bien intensiva y todos nos vacunemos, porque cuanto más personas evitemos que tengan gripe, menos dificultad vamos a tener, no solamente con los sistemas de salud para que no se sobrecarguen, sino con las dudas de qué tipo de enfermedad respiratoria tienen las personas. Ustedes pueden entrar allí en buenosaires.gov.ar/gripe y van a encontrar el sitio para inscribirse y los lugares donde se pueden inscribir y las indicaciones de la vacunación. Como les decía, los 15 días de diferencia. Para esta campaña de vacunación antigripal es todo un sistema de vacunación diferente al del COVID. Y esto es muy importante porque tenemos que mantener corredores seguros y gente que cuando se va a vacunar para la gripe no corra riesgo de ningún contagio. Así que lo vamos a hacer especialmente con lugares dedicados. ¿Cuáles son los lugares? Los 46 centros de atención primaria y comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, los que se llaman los CESACs. Pueden entrar ahí en la página donde les dije, los van a ubicar uno por uno de cuál es el más cercano de su barrio o su domicilio. También hemos dedicado 10 hospitales de los que tienen el sistema de circulación más seguro, que se pueden crear los corredores seguros dentro del hospital, de manera que ninguno corra ningún riesgo. Los van a encontrar en la página cuáles son. Y un centro de vacunación vehicular en Costa Salguero. Todas aquellas personas que tengan un vehículo particular y que tengan la posibilidad de ir hasta Costa Salguero con el auto, van con el auto. Si en el auto están todas personas que pueden vacunarse, mejor. Así vacunamos a más gente en la misma ida, que la misma vez que van. Pero vamos a poder vacunar a las personas que vayan en auto de un lado o a las personas del barrio que vayan caminando o algún medio personal en los 10 hospitales o en los 46 centros de salud. Por supuesto que también el PAMI va a vacunar a través de sus farmacias, como todos los años. Y por supuesto que todos los clínicas y sanatorios de la ciudad que habitualmente vacunan para la gripe todos los años también lo van a hacer en esta oportunidad. En particular para todos sus trabajadores de la salud, pero también para toda la comunidad que tenga la indicación precisa. Así que el mensaje final es, estemos atentos, veamos las diferencias de 15 días para no complicar ninguna de las 3 dosis de vacuna que hay que aplicarse, las 2 de COVID más la de la gripe. Vean el lugar más cercano o más cómodo para ustedes. Si pueden ir en auto va a ser mucho más cómodo, va a ser mucho más acelerado. Y ocupémonos todos a partir de ahora de vacunarnos para esta enfermedad también. Muchas gracias. Buen día, ministro. Guillermo Murphy de América y A24.
Le quería consultar con respecto a un tema que surgió ayer. El ministro del Interior habló de que tenían miedo de una nueva cepa Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene con respecto a este tema? Y sobre la cantidad de vacunas que le queda a la Ciudad de Buenos Aires a aplicar, teniendo en cuenta que ya se ha anunciado casi que para la semana que viene no iba a haber más. Gracias. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, nosotros, como comenté, del tema de vacunas tenemos los turnos dados hasta el día viernes, así que todos esos turnos dados hasta el día viernes están garantizados y luego estaremos pendientes del arribo de un nuevo vuelo, ¿no es cierto? Y de los comentarios del señor ministro del Interior, digamos, todos los países que tienen circulación viral o en cualquier lugar donde haya circulación viral, naturalmente hay un riesgo que algún cambio genético del virus genere una nueva variante. Eso es así en todos los países del mundo y la Argentina no es la excepción, porque toda la Argentina tiene una circulación viral muy intensa. Así que podría ocurrir en cualquier lugar de la Argentina, así como ha ocurrido en otros lugares. Lo que tenemos que hacer muy importante y estamos haciendo en la ciudad, rastrear y testear y aislar, que es un mecanismo muy importante para evitar la contagiosidad y, por lo tanto, la posibilidad de nuevas variantes. Y también, por supuesto, intensificar la campaña de vacunación. Vacuna que nos entregan, vacuna que aplicamos en los siguientes 7 días, porque son dos mecanismos muy importantes para evitar que eso en la ciudad o en la Argentina pudiera ocurrir, ¿no? Y a ministro Orlando Morales, de Cadena 3. Seguramente en breve el gobierno de la Nación va a dar a conocer nuevas medidas. ¿El gobierno de la ciudad va a acompañar la decisión del gobierno nacional o van a tomar seguramente lo que pasa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Van a ir al lado o van a tomar ustedes sus propias medidas? Y la otra pregunta, si usted me permite, ¿cuál es la realidad de la ocupación de camas de terapia intensiva? Porque hay muchos comentarios y la población está media como asustada sobre ese tema. Bueno, en cuanto a las medidas, nosotros ya hemos expresado nuestra mirada epidemiológica y sanitaria, ¿no es cierto? Hace 4 días hemos tomado en cooperación y dialogando con la provincia de Buenos Aires y con la Nación, los diferentes ministerios de salud, hemos llegado a la conclusión que el principal mecanismo de transmisión en estos días y semanas tenía mucho que ver con los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, sobre todo en el periodo en que el clima empezó a ser un poco más agresivo y hubo muchos días de lluvia que hizo que mucha gente esté en el interior con poca protección. Nos hemos acostumbrado a no usar el barbijo en el interior y es lo que tenemos que cambiar. Los interiores son lugares para usar barbijo. Entonces hemos acordado un conjunto de medidas para directamente disminuir críticamente los mecanismos que estábamos observando, que eran básicamente los encuentros sociales, familiares y laborales, como les contaba, y también la nocturnidad, donde los protocolos claramente se cumplían en menor proporción o en algunos lugares directamente no había ningún cumplimiento. Así que esas medidas fueron tomadas hace 3 o 4 días. En general, en esta enfermedad siempre se ve 7 a 10 días después de los eventos las consecuencias, las negativas como las positivas. De hecho, estamos hoy por hoy reportando todos los casos que han ocurrido en la Semana Santa. Y en los próximos, seguramente 5 o 6 días, estaremos viendo el impacto de las medidas que tomamos hace 3 o 4. Así que nuestra mirada es que, dado que hemos tomado un conjunto de medidas que son significativas, evaluar primero el impacto de estas medidas y en base a ese resultado proponer si hace falta tomar diferentes otras medidas que acompañen este momento. Así que esa es nuestra mirada epidemiológica. De todas maneras, una cuestión es nuestra interpretación técnica y sanitaria sobre la realidad y otra, como siempre decimos, somos parte de una nación y toda regulación, reglamentación o disposición del Gobierno Nacional que tenga la legitimidad y la autoridad para tomarla, por supuesto que siempre la vamos a acatar. Y lo segundo que me preguntabas en términos de las camas. Lo primero que me gustaría decirte es que vos usaste la palabra susto y la verdad es que es una mala palabra en el sentido de que no es el escenario ideal para lo que necesitamos, que es un conjunto de ciudadanos que tengan claridad de lo que está pasando, que tengan información precisa de qué pueden aportar y hacer para evitar lo que está pasando y que tengan una disposición a la cooperación.
para poder poner de sí cada uno una colaboración en un escenario de confianza en la información que le damos y confianza en que tiene que aportar algo, que seamos capaces todos de hacer algo cada día. De manera que más que susto, yo creo que lo que hay que tener es ciudadanos activos, con una clara convicción de lo que tiene que hacer y lo que puede aportar en cada día. Y en cuanto a las camas, lo he dicho en muchas oportunidades, pero lo voy a volver a repetir aquí. Si uno mira los dos grandes subsectores, ¿no? Entendiendo al subsector privado como aquel que agrupa a todos los efectores privados, efectores de la seguridad social, de los universitarios y del gobierno nacional que están en el territorio porteño, allí nosotros tenemos 1.550 camas declaradas por ellos mismos como camas operacionalizadas, es decir, que están funcionando para la terapia intensiva, de las cuales, si ustedes toman el peor momento que tuvimos el año pasado, en agosto, ellos habían ocupado unas 650 camas para pacientes con enfermedad COVID en la terapia intensiva. 650 camas fue el pico de agosto en aquella oportunidad. Al día de hoy, las camas ocupadas son 560, es decir, que no hemos alcanzado aún ese valor. ¿Y por qué razón al día de hoy están tan ocupados como en agosto del año pasado? Porque la realidad es que si bien tienen menos pacientes COVID, están igual de ocupados. Y básicamente porque esta curva creció muy aceleradamente, ocupó muy rápidamente las camas y aún no le dio tiempo a los efectores privados de dar de alta a las personas que tienen otro tipo de patologías, que venían recuperando procedimientos y tratamientos que no se habían podido hacer en el año anterior. De manera que estamos en unos días muy particulares donde los casos de los pacientes internados con otras enfermedades aún no han terminado de darse el alta, no ha impactado aún la suspensión, la postergación de los cuidados de otras enfermedades que no sean urgentes y ya tenemos muchos pacientes COVID ocupando las camas. En la medida que en los próximos días se pueda seguir dando de alta a aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades y que posterguemos algunos procedimientos y tratamientos que pudieran ser postergados, por supuesto, no los que son urgentes o emergentes, seguramente podremos volver a poner a disposición la cantidad de camas que pusimos el año pasado y esa situación se podrá ver un poco mejor. Y en el sector público lo mismo. Ustedes fíjense que nosotros tenemos hoy 260 camas ocupadas con personas que tienen enfermedad COVID en la terapia intensiva, 260 camas. El año pasado llegamos a 330 y estamos haciendo todo un trabajo para ampliar y volver a poner en disposición unas 500 camas de terapia intensiva para esta patología. De manera que estamos en los días donde tenemos que terminar de dar de alta un grupo de pacientes para poder poner toda la capacidad de la ciudad y darle, como siempre le hemos dado, el cuidado apropiado a cada uno de los ciudadanos. Ministro, buen día. Cristian Varela, de Radio Nacional. Hoy hay un paro docente en la ciudad de dos gremios, entre ellos el mayoritario, que pide la suspensión de la presencialidad. Quería consultarle si el gobierno ratifica su posición frente a mantener la presencialidad en las escuelas. Y si me permite un segundo tema, trascendió la muerte de un estudiante del bachiller de orientación artística Antonio Berni en Almagro. Quería consultarle si hay algún dato al respecto, si se contagió dentro del establecimiento o en algún otro ámbito de su vida. Gracias. Gracias a vos, Cristian. Del segundo tema no tengo información, con lo cual lamentablemente no te puedo contestar, pero lo voy a averiguar y después te lo puedo decir. Del primer tema nosotros la información que tenemos, información publicada de muchos países del mundo, sobre todo europeos, pero nuestra propia información es bastante contundente en que, y lo hemos visto en otros escenarios, no solamente de la educación, lo hemos visto también en el teatro, en otros escenarios de la vida diaria, que cuando nosotros cumplimos estrictamente los protocolos recomendados, el grado de contagio es extremadamente pequeño y no le agrega a la epidemiología de la ciudad ninguna dificultad. De manera que lo que sí, por supuesto, que los adolescentes, los niños y niñas de edad escolar, por supuesto que han intensificado su socialización mucho antes de iniciar con la escuela. Lo hemos visto en el pico epidémico que tuvimos a lo largo de fin de año pasado y enero de este año, ¿no? Que fue muy fuertemente influenciado por gente de edad joven y adolescentes. De manera que lo que está pasando en el grupo de personas menores de 40, yo diría en términos genéricos,
es que ha tenido una intensificación muy importante de los casos, pero particularmente en el grupo escolarizado no se vincula con el contagio escolar, sino se vincula con la vida social y comunitaria que ellos ya tienen, lo que les cuesta mantenerse aislados de la vida social y comunitaria, lo que hace que, por supuesto, sean personas que se exponen en escenarios sin protocolos, que es lo que pasa en el día a día, dentro de los domicilios, en los lugares de encuentro, que es justamente lo que estamos trabajando ahora para mitigar o disminuir críticamente. Así que desde esa mirada creemos que la presencialidad es tan importante para todas las dimensiones de los chicos, no solamente el aprendizaje curricular. La escuela ha demostrado con los protocolos ser tan poco influyente en la generación de nuevos casos y además es un lugar donde los niños aprenden a cómo cuidarse y cómo cumplir un protocolo, que no es un tema menor. Creemos que es muy conveniente seguir insistiendo en que la presencialidad en la escuela no solamente no es un problema, sino que colabora con la salud integral y con el aprendizaje de los niños de cómo cuidarse de esta enfermedad. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Montserrat Brizuela, de IP Noticias. Para complementar esto de la presencialidad en un terreno especulativo, si podríamos quizás vaticinar que en caso de que quieran cerrar las escuelas a nivel nacional, no por una disposición de capital, empezar por los chicos más grandes, quizás de secundario, y priorizar a los más chiquitos, que sabemos que son quienes transitan quizás más benévolamente el virus y los que más necesitan y menos pueden conectarse a través de una tablet o de una computadora. Y segundo, ¿cómo está viendo el tema de la movilidad? Vengo de Constitución, hay muchísima gente obviamente viajando hacia sus trabajos y también hacia las escuelas, sí están apuntalando con el tema de los controles en los principales centros de transbordo. Gracias. No, gracias a vos, Montserrat. Bueno, del primer punto te diría, para nosotros la presencialidad en la escuela es muy importante y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos sociales necesarios y del gobierno también para poderla mantener en todas sus dimensiones y en todos sus niveles. Ahora, en cuanto al transporte público, es un punto esencial. Nosotros hablábamos de encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, la nocturnidad como un lugar donde el cumplimiento de protocolos es bien inferior y el tercer componente de lo que estábamos hablando es el transporte público. Buena parte de lo que vos estás describiendo es transporte público que no es de jurisdicción de la ciudad, pero todos tenemos algún transporte público jurisdiccional. Nosotros tenemos los subtes, algunas líneas de colectivo, y estamos intensificando permanentemente y estimulando los controles para que solo las personas que tienen permiso para tomar el transporte público lo tomen, pero sobre todo también que se cumplan los protocolos. Y aquí es muy importante que todos, Gobierno Nacional, Gobierno de la provincia y Gobierno de la ciudad, trabajemos colaborativamente para evitar al máximo los aglomerados en el transporte público, porque es bien sabido en el mundo que es un sitio de contagio. Y para ello nosotros en la ciudad hemos dispuesto un cambio en la última semana, que es justamente organizar que todas la economía de los negocios barriales, de los lugares económicos de la Ciudad de Buenos Aires, abran a partir de las 10 de la mañana, no puedan abrir antes, justamente para que disminuir la cantidad de personas que están en el transporte público, estirar a lo largo de la mañana la gente que se moviliza. Pero también es importante que cada uno de nosotros tiene que aportar una parte en esto, ¿no? Toda aquella persona que puede ir caminando, que puede ir en bicicleta, que puede ir con transporte privado, se han liberado los lugares de estacionamiento en la ciudad para que esto se pueda hacer con más facilidad. Necesitamos que todo aquel que pueda evitar el transporte público lo evite y todo aquel que esté por subir al transporte público y lo vea en forma indebidamente sobrecargado, intente una alternativa o espere el próximo transporte. Y que los empleadores tengan una respuesta para este problema, que si llegan tarde al sitio de trabajo no tengan ningún punitivo económico, porque necesitamos que cada uno viaje en transporte público de la manera más segura posible. Muchas gracias.